No, no necesitas compartir pantalla. Con una demostración en vivo y esta demostración en vivo que estamos haciendo el día de hoy es gracias a nuestro amigo Yair Espitia y el canal Cartagena. Me encuentro en la ciudad de Cartagena de Indias. Habitualmente hago estos live demos en la ciudad de Bogotá, pero logramos coordinar junto a un equipo interesante acá en Cartagena para hacer esta demostración en vivo. Así que nuevamente agradecemos a Gil Médica y Clarius por el apoyo en esta temporada de los webinars que hemos presentado. 2 o 3 webinars al mes. Hemos hablado sobre ortopedia, hemos hablado de paraabdominal, hemos hablado de pediatría, hemos hablado de cuidados intensivos, hemos hablado de urgencias, dermatología, cirugía plástica, implantes mamarios y muchos temas interesantes que están en nuestro canal de YouTube, Ultrasonolab y el canal de Gil Médica. Y estos últimos 2 webinars son como queremos empezar la próxima temporada. El día de hoy vamos a hacer demostración en vivo, una ecografía en vivo de una hemicara, en lo que nosotros llamamos el protocolo de mapeo. Y el protocolo de mapeo tiene varias intenciones. Una de las intenciones más importantes en el protocolo de mapeo facial es poder entender si realmente el paciente tiene o no tiene un producto anterior. Entonces tiene 2 enfoques este mapeo y es si vas a hacer cirugía plástica facial o si vas a hacer inyectables, ¿ok? Y eso es importante que lo tengamos claro. ¿Listo? Pero antes de empezar, entonces vamos a hacer un recorderis de algunos datos importantes. Sí, yo voy a poner acá mi celular para poder tenerlos cerca. Dato importante que vamos a tener nosotros es sobre cómo utilizar el ecógrafo. ¿Listo? Entonces vamos a pedir aquí que me switchen un poco esta imagen y la del ecógrafo. ¿Ok? Aquí me acerco y la del ecógrafo también, si pueden ponerla. ¿Puedes poner el ecógrafo también en la pantalla? Las 2 imágenes. Bien. Devuelve a la anterior. Esto que está acá, que esta pestaña se llama Notch. Esta pestaña se llama Notch. ¿Listo? Recuerden siempre que esta pestaña significa el lado derecho de la huella del traductor y esto que ustedes ven aquí es la huella del traductor. ¿Ok? Ahora, esta pestaña, a partir de ahora, que está en el primer video de esta temporada de los webinars, que se llama Ultrasono Tips, si ustedes van a ver, ¿sí? Tratemos de poner la pantalla y el recuadro al tiempo, el ecógrafo y el recuadro al tiempo. Eso. Perfecto. Esa es la imagen. Esa pestaña, a partir de ahora, señores, va a, a ser directamente proporcional o va a estar ubicada hacia donde esté el logo. Ese logo que está en el lado derecho de la pantalla. Recuerden que la pantalla los mira a ustedes. Entonces, él es el lado derecho de la pantalla. ¿Ok? Miren que yo toco la huella del traductor y toco el logo de la pantalla. Importante, ¿no? Entonces, el ultrasonotips que está en estos webinars, busquen 10 ultrasonotips, van a encontrar que el primer ultrasonotips que yo hablo es lado derecho, lado derecho, lado derecho. ¿Esto qué significa? Vamos a tocar nuestra huella de traductor y es el lado derecho del traductor, el lado derecho de la pantalla y vamos siempre a llevarlo hacia el lado derecho del paciente. ¿Y esto para qué nos sirve? Para tener algo que se llama propiocepción ecográfica. Entonces ya sabemos en dónde estamos ubicados, ¿sí? Y todo lo que venga hacia el centro de la pantalla viene del lado derecho. El ultrasonotips número 2, siempre giremos hacia las manecillas del reloj. Siempre giramos hacia las manecillas del reloj. ¿Y esto para qué? Lo que era derecho ahora es superior y lo que era izquierdo ahora es inferior. ¿Está claro? Perfecto.
No olviden, pongamos la pantalla mixta otra vez. No olviden que el modo B es el modo blanco y negro. El modo Doppler color aparece esa barra roja y azul en el lado izquierdo de la pantalla, y eso no significa arterias o venas, significa dirección de flujo. Si ahí en esa barra nos muestra rojo hacia superior, significa que el flujo, la dirección de flujo, va hacia o se acerca al traductor. Si es azul, es porque se profundiza hacia el traductor. ¿Está claro? Dirección de flujo. Perfecto. El otro modo que vamos a trabajar es el modo Doppler poder. A diferencia del anterior, el Doppler poder va a tener solamente una banda naranja y esto sí representa flujo vascular. ¿Está claro? Entonces, en la ecografía facial se tiene que hacer multimodal. ¿Y esto qué significa? Que al mismo tiempo vamos a tener que hacerlo en modo B, Doppler color y Power Doppler. De esta forma vamos a poder analizar las estructuras que estamos viendo y sus características. Y por último, antes de empezar con el mapeo, no olviden el lenguaje del traductor. Tenemos que hacer angulación, que es en el mismo eje, angular el traductor, barrido, rotación y compresión. Angulación, barrido, rotación y compresión. De esta manera vamos a reconstruir las imágenes en 3 dimensiones. Y recuerde que lo que no entendemos en la ecografía en un inicio es que vemos imágenes en 2 planos, en 2 dimensiones. La única forma de reconstruir un volumen, profundidad, diámetros, distancias, longitudes es con el lenguaje del traductor. Ahora te hago una pregunta. Para poder hacer un mapeo facial tenemos que entender 2 estructuras importantes: todo el componente de tejidos blandos y todo el componente del tejido vascular. Ahora, el origen y el angiosoma vascular son puntos importantes y que lo hemos tratado en todos los webinars del año. Recuerda que los angiosomas es a las arterias, lo que los dermatomas es a los nervios. Entonces, poder entender los angiosomas en la cara son importantes para poder definir entonces cómo hacer el mapeo, en este caso vascular. Entonces, la arteria facial, la arteria temporal superficial, la arteria temporal superficial a nivel de la fosa temporal, es importante que la identifiquemos. Los angiosomas importantes del rostro son angiosoma facial y angiosoma temporal. Casi siempre estos son los más importantes en la cara. ¿Y por qué esto es indispensable? Para que podamos entender entonces si hay una complicación o si queremos realmente hacer un procedimiento quirúrgico y nosotros como radiólogos, ustedes como cirujanos, hacer una evaluación, una planificación, que es lo que vamos a hacer a continuación. Recuerden entonces que la definición de ecografía actualmente, o lo que nosotros estamos haciendo, es disección anatómica en tiempo real guiada por ecografía. Cuando ya hablamos de disección anatómica, entonces tenemos que comprender que la anatomía es la clave y tener conciencia anatómica es indispensable para poder entender lo que observamos. Vamos entonces ahora a hacer nuestro protocolo de evaluación y de mapeo facial. Tenemos algunas condiciones importantes. Supongamos que nuestros dermatólogos o médicos estéticos o cirujanos plásticos requieran una ecografía porque van a hacer un procedimiento de rellenos. ¿Qué pasa con algunos pacientes, casi siempre mayores de 35 o 40 años? Estos pacientes pasaron por un boom de biopolímeros. En esa época era muy común, ¿sí? En el año finales de los 90, principios de los 2000, era muy común colocarse biopolímeros en cara y en cuerpo. Hoy ya entendemos que es un biopolímero y ya entendemos lo que puede repercutir en los pacientes. Pero muchos biopolímeros a veces no generan un rastro de anatomía de superficie. Entonces, tal vez no lo identificas de forma adecuada. Por eso la ecografía nos puede ayudar a buscar. Consejo entonces en protocolo de mapeo para poder hacer procedimientos es buscar en el entrecejo y buscar en el surco nasogeniano. Son los 2 puntos donde más se ocultan los biopolímeros a nivel de la cara. Y tercero, en los labios. Hoy
no vamos a hablar mucho de labios, vamos a hablar de lo que es más región temporal, región cigomática, cómo tratar el bruxismo y el mapeo en el tercio posterior vascular. Empecemos entonces. El criterio lo ponen ustedes, cómo hacer disección anatómica lo ponen ustedes. En mi caso, para hacer entrenamiento a los que nunca han hecho ecografía, trato siempre de empezar sobre el trago. ¿Por qué trato siempre de empezar sobre el trago? Siempre en modo B, porque por allí vamos a analizar, miren que coloco una buena cantidad de gel, por ahí vamos a ver, pongan la doble pantalla, por favor. Eso, ecógrafo. Allí me gusta más, muchas gracias. Allí yo trato de utilizar este dedo, ¿sí? Como soporte y me pongo sobre el trago, sobre el trago. Y ahí que vamos a ver varios componentes. Recuerden que en el lado izquierdo de la pantalla, miren cómo cambia la profundidad, ¿sí? Siempre la anatomía de superficie en la cara es el periósteo, pero en este lugar, la anatomía de superficie, llamo anatomía de superficie, aquella anatomía de referencia que podemos evaluar fácilmente. Aquí, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar varias cosas importantes. Modo Doppler color, allí vemos cómo emerge la temporal superficial y también vemos la parótida. En complicaciones, lo importante que quiero que ustedes aprendan es que evalúen siempre la parótida. Y en hombres, la parótida a veces es tan grande que está por debajo del reborde mandibular. Hay procedimientos de inyectables en este ángulo que lo hacen perpendicular. Si ustedes hacen procedimientos, traten de ir contra el hueso y no por debajo del hueso, porque es probable que hagan una inyección en la parótida. ¿Ok? Ahora, evaluemos la parótida y tenemos que evaluar si hay o no hay ganglios. ¿Por qué? Porque también estamos viendo que los pacientes polimoleculares, o sea, aquellos que se hacen muchos procedimientos en un corto tiempo, en menos de 2 años, tienen varios productos en la cara, los de nosotros hemos tenido dificultades para encontrar la huella estética y vamos a ver que en la parótida pueden que existan ganglios y estos ganglios efectivamente debemos seguirlos, ¿ok? Entonces, punto 1, sobre el trago, vuelvo, coloco Doppler Power Color y ahí que encontramos temporal superficial. Vamos a evaluar, miren señores, la temporal superficial tiene una profundidad allí de nuestra paciente de 9.3 milímetros. Miren, yo que tengo la cara aparentemente más grande, la cara aparentemente más gorda, vamos a hacer ejercicio conmigo. Miren, la profundidad es de 9.5 milímetros, señores. Y tengo además una temporal superficial que ahí se bifurca de 5.8 milímetros. ¿Qué quiero decir? Que la anatomía de superficie puede hacernos que cometamos algún tipo de errores en los procedimientos. Miren en mi caso, que supuestamente tengo una cara más grande, más gorda, o un tejido conectivo o blando con mayor espesor, miren que la ubicación de mi arteria es un poco más superficial y tiene una bifurcación en la emergencia. Entonces la ecografía efectivamente nos genera la posibilidad de evaluar de forma concreta las estructuras. Ahora vuelvo al trago, analizo, ahí está mi temporal superficial, ahora voy a corregir, pongo el Power Doppler, ahora sí entiendo que es flujo, miren, angulación, rotación, ahí la ponemos más longitudinal, y barremos. ¿Qué estamos viendo allí? Vemos además arco cigomático con sombra acústica posterior y paralelo a este arco cigomático es posible que también podamos ver cómo emerge la transversa.
en algunos pacientes. ¿Estamos? Ahora nos vamos hacia fosa temporal en el canto externo, ¿sí? Y ahí en el canto externo yo me voy a ir un poco hacia en la implantación del cabello de nuestra paciente y ahí vamos a encontrar temporal superficial que navega en medio del ESMAS. Ahora, ¿cómo vamos a aprender a saber en qué plano estamos? Recuerden este tips. Vamos siempre de plano profundo, de la anatomía de superficie que reconocemos, a plano superficial. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fácil. Periostio. Le decimos al paciente, abre la boca, cierra la boca. Ecografía dinámica, abre la boca, cierra la boca. Ahora ya entendimos que este es el periostio, músculo temporal, fascia anterior del músculo temporal, grasa profunda, es más tejido celular subcutáneo. Veámoslos en tiempo real. Abre la boca, cierra la boca, abre la boca, cierra la boca. ¿Lo ven? En este punto también vamos a ver cómo emerge la temporal profunda. Mírenla. Hay una técnica en fosa temporal y que es importante que ustedes sepan en dónde está ubicada la temporal profunda. Vamos a medir la profundidad. Aquí, por ejemplo, si ustedes quieren inyectar, tenemos que analizar el ángulo. Ahí puedo verificar cuál es la longitud que necesita nuestra aguja o cánula para poder llegar a la fosa temporal. Miren lo sencillo que es. Vuelvo y repito, en mi cara, ahí me estoy cruzando en la cámara, pero ya los vuelvo a ver. Miren la distancia, 31.7. ¿Sí ven? La anatomía de superficie puede ser engañosa, así que por eso creemos que hoy y el presente y el futuro de la ecografía aplicada en cualquier procedimiento facial y corporal es indispensable. Así que no queda más que ustedes empiecen a entender cómo funciona el dispositivo. ¿Listo? Ahora volvemos, me voy hacia la implantación del cabello y ahí voy a disminuir la profundidad porque quiero enfocarme en planos superficiales y ahí que va a aparecer temporal, superficial, por medio del SMAS y cómo la rama se divide. Miren, la voy a volver lo más longitudinal posible. Ahí está nuestra temporal superficial por medio del SMAS. Ahora, esto no lo hemos hablado mucho. Estamos describiendo el índice de resistencia de las arterias faciales, que tiene que ser alrededor de 0.8. ¿Ok? El índice de resistencia de las arterias de la cara tiene que ser de 0.7 a 0.8. Es tal cual como las arterias distales del cuerpo. Eso es importante porque no está descrito y no está bien descrito cómo se analizan las oclusiones vasculares faciales. ¿Estamos? Seguimos entonces. Aquí ya vemos la arteria, equipos como este, que es nuestro equipo Clarius L15, tenemos hasta 15 MHz y este equipo tiene además inteligencia artificial que nos ayuda a identificar. Este equipo además tiene inteligencia artificial y que nos ayuda a identificar los planos en tiempo real. Esto solamente para un contexto de educación y de análisis de plano, ¿ok? Esto todavía no es una herramienta 100% fiel. Miren que si ustedes no lo setean, aquí arriba dice frente y 100, puede que tengan algún margen de error. Pero la inteligencia artificial efectivamente llegó a dispositivos tan potentes y tan chicos como el Clarius L15.
Vuelvo otra vez al trago, ¿sí? Miren cómo paso ahora al tercio inferior y aquí lo que estoy viendo es mi glándula parótida y por debajo de la glándula parótida empieza el músculo macetero. Glándula parótida y músculo macetero. Me quedo con mi músculo macetero, trato de poner el músculo macetero lo más longitudinal posible. Miren, aquí está mi músculo macetero lo más longitudinal posible, las fibras alargadas. Ahora le digo al paciente que muerda los dientes. Normal. Allí ahora acabo de analizar mi músculo macetero y les voy a dar un tips. Este músculo tiene vientre anterior, que es este, y tiene un vientre posterior, que es este. Si el vientre anterior en su contracción se duplica, es un paciente que puede mejorar su bruxismo o su mordida con toxina botulínica. Ahora veámoslos en tiempo real. Aprieta los dientes, normal. Aprieta los dientes, normal. Si ven cómo el músculo macetero tiene una extensión o una proyección anterior del vientre superior que se duplica en nuestra paciente. Y una paciente con una cara delgada, con una fuerza en el macetero importante, y lo más probable es que ella pueda que tenga algún trastorno ortognático, un trastorno de la mordida, un trastorno dental que esté generando una hipertrofia de los músculos. Una paciente como ella, la cual conozco que sí lo tiene, pero evidentemente con ecografía podemos evaluar. Seguimos. Sobre el macetero empieza a desaparecer una parte de la parótida. Miren lo superficial. Si ustedes hacen hilos tensores acá, si ustedes hacen inyecciones superficiales, miren que todavía esta paciente tiene algo de glándula sobre el macetero a 4.5 milímetros de profundidad, la nada misma. ¿Sí? Seguimos como, además, el ESMAS se empieza a adherir a la fascia anterior del macetero y genera una triangulación entre, miren esto hermoso, fascia anterior de macetero y ESMAS, ¿sí? Y el ESMAS sigue recubriendo esta imagen. ¿Y esta imagen qué es? La emergencia de la arteria facial. Y esto que está aquí abajo es periósteo. Ahora veámoslo en tiempo real. Miren, macetero, angulación. Miren cómo el ESMAS se alarga y su trabajo allí es proteger la emergencia de la arteria facial. Miren lo superficial que es. Tenemos un poco de angulación. ¿Lo ven? Lindo, ¿no? Veamos lo superficial que es. 8.10 milímetros. 8.10 milímetros la arteria facial. Ahora, ¿qué hemos descrito y qué no hemos percatado? A este nivel, el ESMAS lo cubre a la emergencia de la arteria facial y el ESMAS empieza a desaparecer porque justo aquí es la razón por la cual hay JULS, ¿sí? Entonces, justo aquí el ESMAS desaparece cubriendo la arteria facial y acá, vamos un poquito a cuello, empieza a aparecer esta imagen que es parecida al ESMAS que se llama platisma. ¿Estamos? Entonces el ESMAS se convierte en platisma y en el platisma empieza a haber bandas que se unen con el orbicular, con el DAO y con el depresor. ¿Listo? Entonces estas fascias todas ayudan y es importante que ustedes sepan cómo ubicarlas con ecografía porque podemos hacer tratamiento de las bandas platismales con toxina botulínica guiada por ecografía o no. Nosotros en nuestra práctica lo hacemos guiada por ecografía para poder trabajar bruxismo y algunas bandas platismales y todo lo que es tercio inferior. Seguimos
con la última parte del mapeo. Cuando llegamos aquí, simplemente vamos a girar nuestro traductor hacia la comisura labial y aquí es donde se pone un poco más interesante la evaluación ecográfica facial, porque en esta ubicación vamos a encontrar muchos músculos que son en planos distintos y muy delgados. Pero aquí estamos hablando un poco más sobre la parte vascular. ¿Qué vamos a ver ahí? Ahí vamos a buscar la arteria facial por debajo del orbicular. Recuerden siempre angulación, ¿sí? Y ahí acaba de aparecer justo por debajo del orbicular nuestra arteria facial. Y ese es el punto en donde hay la bifurcación para la arteria labial superior, la labial inferior. Cuando ustedes hagan o tengan una complicación con ácido hialurónico en esta zona, recuerden que podemos trabajar, la arteria facial, todo el angiosoma. Vamos entonces a inyectar, que es nuestro protocolo de complicaciones, inyectamos en la arteria facial intraarterial, en la arteria facial, en la bifurcación y superficial en la zona en donde ustedes sienten que puede estar la lesión o la necrosis. Recuerden que por lo menos en mi caso, el 90% de las reacciones o complicaciones vasculares están asociados por la densidad inadecuada, en un plano inadecuado y un volumen inadecuado. Esto nos da una posibilidad de sobre el 99% de resolver esta complicación, porque por ecografía podemos determinar en dónde está ubicado el volumen y disolverlo con la dosis adecuada. En mi caso, yo disuelvo con unas dosis hiperconcentradas porque nosotros hacemos bloqueos faciales guiados por ecografía musculares del rostro. O sea que el dolor de nuestro paciente es casi nulo. Recuerden que la hialuronidasa duele, arde. En nuestro caso, nosotros lo manejamos de esa manera y esto lo vamos a ver en un taller presencial y un webinar el próximo año. Seguimos entonces con el protocolo de la evaluación de la arteria facial. ¿Qué seguimos ahora? Nos vamos a fosa piriforme, bien paralelo a la nariz, fosa piriforme. Ahí en la fosa piriforme volvemos a ver nuestra arteria facial y cómo se va convirtiendo en la arteria angular. Voy a girar, voy a girar hacia la base de la nariz. Esto que estoy moviendo se llama cajón y ahí va a aparecer nuestra arteria angular. Muy bien, perdón. Recuerden que esto que me está sucediendo ahora nos puede suceder en un momento de tensión vascular. Ustedes tienen que ver el flujo, si es un alto flujo o bajo flujo y controlar el PRF. Si eso no lo controlan, vamos a tener inconveniente de captación de Doppler y es un error técnico. También hacia dónde va la dirección de flujo y cómo movemos el cajón. Importantísimo, ¿ok? Lo otro importante es que si usted hace tratamientos al paciente, el paciente su flujo va a disminuir simplemente por cómo está sentado o acostado. Si ustedes tienen alguna sensación de algún riesgo vascular, entonces es posible que puedan tener mucho más temor si no controlan el PRF y la compresión. Intentémoslo nuevamente. Le podemos decir al paciente que abra y cierre la boca, abre y cierra la boca, listo, normal. No hago compresión, ahí ahora apareció mi arteria. ¿Está claro? Si ustedes no hacen esto, técnicamente pueden tener errores y ustedes pueden pensar que están frente a una oclusión o una obliteración vascular. Tienen que tener mucha paciencia, controlar el PRF, cómo es el flujo
y la dirección del flujo. Importantísimo. ¿Ok? Y por último, giramos nuestro traductor y vamos a la infraorbitaria. Miren lo sencillo que es. Y ahí aparece nuestra arteria infraorbitaria. Miren la profundidad de nuestra arteria infraorbitaria, 8.8 milímetros. ¿Estamos claros? De esta manera vamos a poder hacer un mapeo vascular de la temporal superficial y de la facial en toda su extensión. ¿Qué queda aquí? Queda hacerle el índice de resistencia, que es medir también las velocidades, y también tenemos que percatarnos de otras glándulas, como la glándula lagrimal, la submentoniana, la submandibular, para poder analizar el estado inflamatorio de nuestros pacientes. De esa manera vamos a poder tener un mapeo facial, vascular y glandular de nuestros pacientes antes de cualquier procedimiento. También en cirugías plásticas como Deep Plane Facelift podemos mirar la distancia hasta donde está el SMAS, podemos evaluar ligamento de McGregor, podemos evaluar dónde está la arteria facial, el nervio facial, y podemos estructurar un mapeo completo en tiempo real para que nuestros cirujanos, los profesionales, los inyectores, médicos estéticos, dermatólogos, cirujanos de cabeza y cuello y cualquier que necesite mejorar con seguridad y precisión las técnicas, puedan hacerlo con el uso del ecógrafo. Esto es lo que traigo hoy en este webinar, así que quiero escucharlos, leerlos. Si tienen alguna pregunta, estamos para responder. Andrés, ¿alguna pregunta? ¿Ahí me escucha Andrés? ¿Alguien me pregunta ahí? ¿Pueden mirar si hay preguntas? A ver, que aquí, ahí tienes buena conexión, ¿sí? Me voy a ir allá un momento. Muy bien, aquí estoy de regreso. Tenemos algunos minutos más si tienen preguntas. Acá tengo el ecógrafo conectado. Yo aquí no tengo señal. Ahora sí. Se me habían ido los datos. Muy bien, señores. Entonces recuerden, el día de mañana, 11 de diciembre, vamos a hablar sobre ecografía de pared abdominal. ¿Sí? Aquí ahora estoy también acá en vivo con ustedes. Entonces, mañana ecografía de pared abdominal. ¿Qué vamos a ver mañana en ecografía de pared abdominal? Vamos a ver cómo evaluar Camper-Scarpa, el NOASFAT, que es una grasa metabólica, y poder entender qué necesitan los cirujanos plásticos para poder evaluar. Veamos a ver la pregunta que tenemos acá. Gracias por la charla. En los casos de sospecha de embolización, con el ecógrafo aplicamos perivascular e intravascular la hialuronidasa. Perfecto. En caso de complicaciones vasculares, lo que nosotros hacemos es inyectar intraarterial, distal. Vuelvo y repito, si ustedes tienen una lesión en labios o en nariz, ¿qué hacemos nosotros? Inyectamos los angiosomos. Entonces, yo siempre inyecto arterial distal de la lesión, arterial
distal de la lesión, arterial cercana a la lesión y en tejidos blandos, el tejidos blandos de la lesión. Entonces, intravascular y perilesional. ¿Qué pasó? ¿Qué me dicen acá? Tienes la cámara de Sí, también la tengo abierta acá. Perfecto. Muy bien a todos. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy. Este fue un webinar en donde queríamos presentarle. ahí está. Cierra ya y que me cubriese a No entendí. cierra la cámara ya. Micrófono. Ok. Este es un webinar con el cual queremos cerrar el año. Queremos interactuar y esperemos que en los próximos webinars puedan hacer así, con demostraciones en vivo. Siempre quiero poder estar más cerca de ustedes. Los webinars que hicimos todo el año fueron de un gran impacto e interacción. Repito, muchas gracias a Hill Médica por el apoyo, a Clarius Global por la forma como pudimos interactuar. Hemos tenido webinars con más de 70 personas y estos webinars están colgados en nuestra página de YouTube, Ultrasonolab, y en la página de YouTube de Hillmedic. Importante que siempre tengamos conexión, siempre estemos cerca, podamos trabajar juntos, podamos desarrollar nuevos protocolos e investigación. Los que me conocen pueden escribirme, pueden colaborar con los protocolos y estamos escribiendo artículos, libros y siempre en investigación. Así que hoy espero que hayan aprendido un poco, espero que podamos trabajar en más y desarrollar juntos el futuro. Esto es todo. Muchas gracias nuevamente a Yair Espitia, muchas gracias a Canal Cartagena y muchas gracias a nuestra paciente, ¿sí? Laura Victoria Morales Herrera. Me están diciendo que hables. ¿Cómo te fue? ¿Ah? Bien. Mucho gusto a todos ustedes. Mi nombre es Enrique Tan Villanueva. Una pregunta escrita, a ver. No, ya se la respondimos. Recuerden, Enrique Tan Villanueva, pueden buscarme en las redes como LDR Tank, el Dr. Tank y Ultrasonolab. Tenemos muchas sorpresas. Vamos a tener el diplomado de ecografía dermatológica emitido por la Universidad de Buenos Aires, el cual soy el instructor y el coordinador, junto a un grupo de expertos latinoamericanos. Y también sale el curso de posgrado de la Universidad de Buenos Aires de cirugía plástica, ecografía aplicada en cirugía plástica, que empieza el 28 de febrero. Así que se pueden inscribir con apoyo de Clarius Global. Vamos a estar allí. En la ciudad de Barranquilla abrimos un espacio de educación y un centro para trabajar complicaciones y entrenamientos. Así que nos vemos allí en Barranquilla a partir del 15 de enero. Y nuestra plataforma de Hotmart Ultrasonolab, a partir de 2 semanas vamos a tener nuevos cursos y todos aquellos que estuvieron en los webinars hasta el día de mañana, 11 de diciembre, vamos a tener un descuento de un 50% para que puedas tener acceso a los libros y a los cursos audiovisuales. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos mañana 11 de diciembre y en nuestro canal de YouTube va a estar aquí colgado para todos ustedes por el resto del 2026. Nos vemos pronto.